La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por manipulación de testigos y fraude procesal ha generado un amplio debate en el país, no solo en los círculos judiciales sino también en los escenarios políticos y sociales. Este fallo, que confirmó la determinación tomada previamente por el Tribunal Superior de Bogotá, significa que, aunque el exmandatario fue condenado el pasado 1 de agosto a 12 años de prisión, la medida de aseguramiento que lo mantenía privado de su libertad fue considerada como desproporcionada y, en consecuencia, levantada por decisión de la Sala de Casación. La Corte enfatizó en su pronunciamiento que la presunción de inocencia es un principio constitucional que prevalece hasta que una condena quede en firme, lo que implica que no es procedente mantener privado de la libertad a alguien cuya sentencia todavía no ha alcanzado la última instancia y, por lo tanto, no es definitiva. Este razonamiento fue central para que el alto tribunal ratificara la decisión que había adoptado el Tribunal Superior, marcando un nuevo capítulo en un proceso judicial que lleva más de 10 años en desarrollo y que ha capturado la atención nacional e internacional. La medida adoptada representa un giro importante en el proceso que enfrenta Álvaro Uribe, pues, aunque continúa existiendo una condena en primera instancia, esta no es suficiente para justificar que se mantenga tras las rejas al único expresidente colombiano procesado penalmente en la historia reciente del país. La Corte Suprema aclaró que los argumentos que en su momento habían llevado a ordenar la captura del exmandatario no cumplían con los criterios de proporcionalidad exigidos en materia de restricción de libertades, lo que pone de manifiesto un principio fundamental en el Estado de Derecho. Ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera anticipada si aún existen recursos judiciales pendientes de resolver. Con esta decisión, la justicia colombiana intenta equilibrar la necesidad de sancionar conductas que atenten contra la transparencia judicial con la obligación de garantizar derechos fundamentales de quienes son procesados, en este caso, un expresidente de la República que sigue siendo una figura de enorme peso político y social. El proceso contra Uribe ha estado marcado por una fuerte polarización política, con sectores que defienden su inocencia y consideran que el juicio en su contra obedece a persecuciones judiciales, mientras que otros sostienen que la condena demuestra que nadie, por influyente que sea, puede estar por encima de la ley. La jueza Sandra Heredia, quien fue la encargada de dictar la condena en primera instancia, presentó durante varias horas los argumentos que la llevaron a determinar que el expresidente era responsable de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Su fallo fue recibido con reacciones encontradas. Por un lado, celebraciones de quienes creen que por fin se estaba imponiendo la justicia en un caso emblemático, y por el otro, críticas de quienes argumentan que el proceso estuvo cargado de irregularidades y sesgos políticos. Sin embargo, la confirmación de la libertad por parte de la Corte Suprema no elimina la condena, sino que suspende temporalmente la medida de aseguramiento hasta que el proceso avance en las instancias correspondientes. En este contexto, resulta importante señalar que el caso contra Álvaro Uribe no es un hecho aislado, sino que ha sido uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia reciente del país. Durante más de una década, los medios de comunicación, los analistas y la opinión pública han seguido de cerca cada etapa del proceso, que comenzó con denuncias sobre presuntas manipulaciones en el testimonio de exparamilitares que declaraban en diferentes investigaciones. La acusación central ha girado en torno a la supuesta participación de Uribe en maniobras para alterar declaraciones judiciales, con el fin de deslegitimar testimonios que lo vinculaban a vínculos con estructuras paramilitares. La complejidad de las pruebas, las confrontaciones entre testigos y los recursos legales interpuestos han hecho que el caso se prolongue en el tiempo, con momentos de gran tensión política y mediática. El fallo de la Corte Suprema también plantea interrogantes sobre el futuro del proceso judicial y las implicaciones que tendrá para el expresidente. Aunque la condena en primera instancia sigue vigente, la libertad le permite a Uribe continuar con su vida política y social mientras avanza el proceso. Esto sin duda fortalece su posición en el escenario político colombiano, en el que sigue teniendo una base sólida de seguidores, pero al mismo tiempo mantiene viva la controversia, pues para sus detractores la libertad es vista como un retroceso en la búsqueda de justicia. La polarización, en este sentido, no se reduce con la decisión, sino que se intensifica, con cada sector utilizando el fallo para reforzar su narrativa. Los simpatizantes de Uribe lo celebran como un triunfo de la justicia frente a lo que consideran una persecución, mientras que sus opositores lo ven como una muestra de las dificultades del sistema judicial para sancionar a quienes ostentan poder e influencia. El caso ha tenido además un fuerte impacto en la percepción ciudadana sobre la justicia en Colombia. Para muchos, la decisión de la Corte Suprema reafirma la importancia de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales, incluso cuando se trata de figuras de alto poder. Otros, en cambio, consideran que se trata de un ejemplo más de cómo los poderosos logran evadir las consecuencias de sus actos gracias a la flexibilidad de las normas y a la capacidad de maniobra en los estrados judiciales.
Esta diferencia de percepciones refleja el profundo desencanto de una parte de la sociedad frente a la justicia, al tiempo que alimenta el debate sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces frente a casos de tan alta trascendencia política. La decisión de la Corte Suprema también es un recordatorio de la compleja relación entre la política y la justicia en Colombia. El hecho de que se trate del primer expresidente condenado en un proceso penal sitúa el caso en un lugar histórico, pero la ratificación de su libertad introduce un matiz que abre nuevas discusiones sobre cómo debe manejarse la justicia cuando se enfrenta a líderes de alto rango. El debate no solo se centra en Uribe, sino también en lo que este precedente significa para el futuro, cómo serán tratados otros líderes políticos que eventualmente enfrenten procesos similares, qué tan blindado está el sistema judicial para actuar con independencia frente a presiones políticas y sociales de gran magnitud. Estas preguntas reflejan que el caso trasciende al individuo y se proyecta hacia la institucionalidad del país. El fallo de la Corte Suprema no pone fin a la controversia, sino que la alimenta, ya que el proceso contra Uribe continuará en las instancias superiores donde se evaluará en detalle la validez de la condena dictada en primera instancia. Será allí donde se defina si la sentencia se confirma, se modifica o se revoca, y en ese camino será determinante la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, así como la rigurosidad con la que los jueces evalúen los argumentos. En tanto, la libertad de Uribe no significa absolución, pero sí le permite mantenerse en el debate público sin las limitaciones que implicaba la medida de aseguramiento. Este hecho, en un país donde la política y la justicia suelen estar estrechamente vinculadas, tiene repercusiones inmediatas en el panorama nacional, especialmente en un momento de profundas divisiones y tensiones entre distintos sectores políticos. La figura de Álvaro Uribe sigue siendo una de las más influyentes en la política colombiana, y cualquier decisión judicial que lo involucre genera un eco inmediato en la opinión pública. Sus seguidores lo consideran un líder indispensable en la historia reciente del país, un hombre que enfrentó con firmeza a los grupos armados ilegales y que transformó aspectos centrales del Estado colombiano durante su gobierno. Sus detractores, en cambio, lo ven como un símbolo de los excesos del poder y de las conexiones turbias entre la política y estructuras ilegales. El proceso judicial ha servido de catalizador para estas posiciones encontradas, y la decisión de la Corte Suprema, lejos de cerrar el debate, lo reabre con más fuerza, alimentando discusiones que trascienden los tribunales y se instalan en la sociedad. Más allá de lo estrictamente judicial, el fallo de la Corte Suprema tiene un impacto en la memoria histórica del país. Que un expresidente sea procesado, condenado y luego dejado en libertad mientras continúa el proceso es un hecho que quedará marcado en los registros de la historia política y judicial de Colombia. Esto obliga a reflexionar sobre la fortaleza de las instituciones, la capacidad del Estado para garantizar justicia y el nivel de confianza que los ciudadanos pueden depositar en los tribunales. Aunque las decisiones judiciales deben estar blindadas contra las presiones externas, la realidad muestra que en casos como este, la justicia se convierte en un campo de batalla simbólico donde se disputan proyectos de país, visiones de la historia y aspiraciones de futuro. La ratificación de la libertad de Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un proceso que aún no concluye, representa un episodio de gran trascendencia en la vida nacional. La decisión muestra las tensiones inherentes a un sistema judicial que debe garantizar derechos fundamentales mientras busca impartir justicia en casos de enorme repercusión. También pone de relieve las fracturas sociales y políticas que atraviesan a Colombia, donde un proceso judicial se convierte en espejo de las divisiones y contradicciones más profundas de la sociedad. El futuro del caso sigue abierto y será determinante para la imagen tanto del expresidente como de la justicia colombiana. Por ahora, lo único seguro es que la controversia continuará, y que cada decisión judicial será observada con lupa por un país expectante. Si quieres seguir al tanto de este y otros temas de gran relevancia para el país y el mundo, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario con tu opinión sobre esta importante decisión. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.